Bueno, buenos días. El día de hoy pues estamos congregados para hacer el examen o la defensa de la maestrante Sul Wong, que estará defendiendo la tesis cuyo nombre es Tras la pista de la musa esquiva. Este trabajo tomará 20 minutos en la exposición del conjunto de argumentos que ha desarrollado, construido, encontrado y reflexionado a lo largo de estos 2 años del proceso de maestría. Entonces, Sul, tendrás 20 minutos para explicar en general tu tesis. Te pedimos que sea lo más clara, objetiva posible. Y al término, lo que va a acontecer es que haremos algunos cuestionamientos a los colegas que en este momento me acompañan. El doctor Mario, por un lado, la maestra Sandra y un servidor, el doctor Daniel Anaya. Entonces, al término te estaremos haciendo cuestionamientos que van a girar en torno a tu tesis y a lo que expongas en este momento. ¿De acuerdo? Sin más por el momento, son las 12:04 del día, te levantaré la mano si es que todavía no terminas, a las 12:20 para que tengas 4 minutos para poder finalizar. ¿De acuerdo? Sin más nada, empezamos con este trabajo. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Sul Wong Mendoza y hoy presento el trabajo con el que aspiro al grado de maestra en desarrollo educativo e investigación. El título de mi tesis es Tras la pista de la musa esquiva, reconstruyendo mi ser a través de la escritura creativa. Una aproximación desde la hermenéutica aplicada. Este trabajo nace de una inquietud que comenzó como algo íntimo, pero que pronto se reveló como una pregunta más amplia, la del ser y su posibilidad de aparecer en la escritura. La pregunta surgió a partir de mi experiencia como estudiante, donde sentí una pérdida silenciosa, una desconexión entre lo que era, lo que deseaba comprender de mí misma y lo que el sistema educativo consideraba legítimo. Y en lugar de acallar esa incomodidad, decidí seguirle la pista, como quien investiga un archivo extraviado. Fue así que nació esta búsqueda, no de identidad o voz, sino de ser. Es necesario aclarar que esta tesis no se sitúa en el plano del ser en tanto que ser, ni en el del ser del ente en general. No me propuse desarrollar una reflexión ontológica universal, sino encontrarme en un plano más íntimo, el ser de un ente particular. Ese ente soy yo, en tanto sujeto en tránsito, que reencuentra su modo de ser a través de la escritura. Aquí lo que se explora es una ontología modal donde el ser no se define por lo que es, sino por cómo se manifiesta, ya sea en la creatividad, en la palabra o en la construcción de sentido que la narrativa permite. En este sentido, esta tesis se convierte en una indagación hermenéutica que, aunque parte de mi experiencia se despliega hacia lo estructural para preguntarse qué formas educativas permiten que el ser aparezca y cuáles quizá lo ocultan, bajo exigencias externas quizá. Responder esta pregunta pues requería escribir desde otro lugar. Así comenzó un proceso en el que mi mano y mi pluma se volvieron a reencontrar, se volvieron a reconocer y confirmé que escribir no es solo producir texto, sino permitir que algo emerja, que el lenguaje diga lo que uno sabía que pensaba. En ese trayecto, autores como Ronald Lane y Milorad Pavic me ofrecieron caminos fértiles para pensar la escritura como reconstrucción. Especialmente la novela Pieza Única de Milorad Pavic me dio una clave estructural, que era imaginar esta tesis no como un producto cerrado, sino como un acto en devenir, ya que esa novela que explora la tensión entre el deseo de controlar el destino y el riesgo de interpretar, a mí me enseñó que
comprender, no es capturar el sentido, sino permitir que se desplace y se reconfigure en el camino. Y inspirada en ello, quise que esta tesis fuera también un delta interpretativo, un relato donde perderse narrativamente es parte de encontrarse hermenéuticamente. Ahí surgió una decisión aún más radical, que esta tesis no solo hablara de escritura creativa, sino que fuera en sí misma un acto de escritura creativa. Por eso desde el título propongo una aproximación desde la hermenéutica aplicada. No fue una elección decorativa ni una forma superficial de aludir a lo hermenéutico, y tampoco quise nombrar directamente en el título a la hermenéutica filosófica o al filósofo Hans-Georg Gadamer, que aunque su pensamiento es el corazón teórico de este trabajo, pues yo lo que asumí fue su propuesta de comprensión como experiencia viva, en lugar de aplicar la hermenéutica, que se entienda que la puse en acto. Siguiendo a Gadamer, comprendí que toda interpretación implica una aplicación situada. No leemos desde fuera, sino desde nuestra propia circunstancia. En mi caso, esa aplicación tomó forma narrativa. Entonces, la tesis se convirtió en una novela investigativa donde pensar y escribir sucedieron juntos. Esta elección de forma o de formato, entonces, no busca distinción ni rechaza los formatos académicos, sino que fue la forma más coherente de encarnar una comprensión afectada por el lenguaje y transformada con él. Esta tesis es hermenéutica aplicada en su sentido más pleno. No se limita solo a estudiar a Gadamer, sino que permite que su pensamiento la toque. No aborda la escritura creativa desde fuera, sino que la practica como forma de comprensión. Y es allí, en la escritura misma, donde el ser encuentra su modo de aparecer. Bueno, ahora bien, habiendo compartido el origen y el sentido vital de esta investigación, quiero adentrarme en el corazón de lo que propongo, es decir, la idea que da sentido, estructura y dirección a todo el recorrido que he emprendido. Les voy a compartir entonces la tesis que articula este trabajo. Cuando el sistema educativo opera desde la rigidez, la repetición vacía, la burocratización del conocimiento y la lógica de control, puede contribuir al ocultamiento del ser. En ese contexto, la escritura creativa, vivida como experiencia hermenéutica, puede interrumpir ese ocultamiento, abrir una grieta y permitir que algo comparezca, que algo del ser comparezca, no para revelar una verdad previa, sino para dejar que emerja una presencia viva que resiste el olvido. Ahora, en cuanto al cuerpo de la tesis, me gustaría platicárselos. Este trabajo está contenido en 5 capítulos y un contenido. El primer capítulo presenta el problema como un misterio, como una desaparición silenciosa, donde la protagonista descubre que sus textos, aunque correctos, ya no dicen nada de ella. Inicia entonces una investigación, no para recuperar una identidad perdida, sino para entender primero cómo su ser fue ocultado por la escolarización. Convertida en detective, la protagonista se enfrenta al crimen, que es una educación que rompió su vínculo entre el lenguaje y la experiencia. Al revisar sus recuerdos y sus textos, ve que los docentes no han sido solo cómplices de este crimen, sino también víctimas de una lógica que aplasta la subjetividad. Y es así como aparece la primera pista. El ocultamiento del ser comienza cuando dejamos de escribir como forma de presencia y lo hacemos solo para cumplir.
Ahora en el capítulo 2, aquí se abre una nueva línea de sentido. Si el primero hablaba del crimen contra un ser creativo, aquí aparece otra pista crucial, el letargo. El letargo no como aburrimiento, sino como un estado existencial inducido por el sistema educativo. Un letargo que apaga la curiosidad, que desactiva el pensamiento y que vacía el aprendizaje. Aquí la protagonista se encuentra con figuras simbólicas que encarnan distintas formas de ese letargo que menciono. Pérdida del sentido, desconexión, amnesia pedagógica, muerte simbólica del docente, expresiones de un problema estructural. El capítulo propone entonces una especie de diagnóstico, que el letargo no es un efecto colateral, sino un mecanismo central que perpetúa el ocultamiento del ser, que adormece por igual a docentes y estudiantes y lo hace con eficacia precisamente porque es casi invisible. Entonces, la pista que deja el capítulo es, para resistir el crimen del olvido, primero hay que reconocer las formas sutiles en las que el sistema anestesia la vida. Ahora, para el capítulo 3, representa el núcleo filosófico y también el más didáctico de la tesis. Aquí la protagonista, inmersa en un silencio escritural que ya no puede explicar solo desde lo emocional, convoca al pensador que ha guiado su búsqueda, Hans-Georg Gadamer. Y entonces entra en conversación con su pensamiento, como quien interroga a alguien vivo. A través de un Gadamer imaginario se escenifica una búsqueda en la que la teoría se experimenta y la comprensión se vuelve acontecimiento. La protagonista asume aquí una tarea doble: comprender a Gadamer y al mismo tiempo dejar que esa comprensión resuene en su propia crisis creativa. Aquí aprende que comprender implica que el pasado y el presente se transformen mutuamente, reconociendo los prejuicios como parte de toda experiencia interpretativa, incluso el dolor y la imposibilidad de decir, que se revelan también como motores del comprender. La comprensión exige aplicabilidad, el saber debe volverse forma, acto y escritura. Y el lenguaje, lejos de ser un instrumento, se vuelve el lugar donde algo pueda llegar a comprenderse. Este capítulo se esfuerza por ser particularmente didáctico porque convierte la teoría en escena viva. Dramatiza los conceptos, los pone en movimiento y los deja operar en la experiencia misma de quien escribe. Y aquí la pista crucial que se deja es que la comprensión no se alcanza antes de escribir, sino escribiendo, en el caso de la protagonista. A partir de aquí, entonces, la autora entiende que su búsqueda no consiste en recuperar lo perdido, sino en dejar que el ser se exprese, se configure y adquiera forma en el mismo gesto de escribir. Para el capítulo 4, la búsqueda se vuelve aparición. No se trata de encontrar una verdad ya dada, sino de permitir que algo emerja en el lenguaje. La escritura ya no recupera el ser, sino que lo configura. Al narrar ya no se interpreta un archivo, ya es la protagonista quien empieza a comparecer. Esa aparición abre una posibilidad que trasciende lo personal. Comprender y dejarse transformar por la experiencia de enseñar no es solo del estudiante, también el docente, incluso entre rutinas y exigencias, puede reaparecer como sujeto de sentido. No es que se proponga aquí una nueva metodología, sino una disposición distinta, una pedagogía que se dice a sí misma, donde el maestro no solo instruye, sino que se interpreta, se narra, se escucha, una pedagogía encarnada, no como catarsis, sino como práctica hermenéutica. El hallazgo entonces es que
aún hay lenguaje para reaparecer en el aula desde la presencia, porque comprender también es dejar que el otro diga algo, incluso si ese otro somos nosotros mismos. Este capítulo propone una verdad que no se impone, sino que acontece como forma de justicia frente al olvido. Lo perdido reaparece cuando hay tiempo, cuando hay escucha y cuando hay apertura para dejar que algo diga su verdad. El último capítulo, mi giro hermenéutico, marca el punto de inflexión de la tesis. Aquí dejo de estudiar el archivo desde fuera y me reconozco implicada en lo que analizo. Comprendo que investigar no es solo observar, también es dejarse afectar y transformar. El archivo ya no es un conjunto de datos, sino una presencia herida. El conocimiento no se conquista, sino que acontece. Y lo más duro de este capítulo es que me hice consciente de que yo también fui parte del crimen simbólico que denunciaba. También enseñé sin presencia y también normalicé el silencio. Y este reconocimiento provoca el giro. Ya no hay distanciamiento entre el sujeto y el objeto. La comprensión me atraviesa y no es solo una conclusión aquí, hay una transformación de mi lugar como investigadora, como docente y como ser. Lo que emerge en este último capítulo ya no es una respuesta, sino pensar el lenguaje como aparición y la docencia como un vínculo vivo, y quizá la escritura como resistencia. Por eso, aunque es el último capítulo, no es el cierre del caso, es su revelación y toda revelación verdadera abre. Por último, en la estructura de la tesis incluí un epílogo porque esta investigación no termina, continúa. Es coherente con todo el recorrido, es decir, abrir espacios de sentido donde algo insiste en aparecer. Esta última parte es una escena que proyecta el horizonte que sigue. Allí se nombra una nueva promesa y así la investigación pues no concluye. Se deja disponible para ser continuada, escrita o oída por otros. Finalmente, lo que esta investigación ha dejado acontecer en mí no es solo conocimientos, también es transformación o reconstrucción. La escritura que al inicio aparecía como síntoma de un exilio terminó por convertirse en el lugar de un reencuentro, como una forma de estar más disponible, más implicada, más atenta a lo que el lenguaje insiste en decirse, incluso cuando parece que no hay nada más que decir. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué pienso hacer con lo descubierto? No como exigencia productivista, sino como gesto de responsabilidad con aquello que me ha tocado. Y creo que primero esta transformación no va a tener una utilidad inmediata, ni pretende ofrecer recetas, pero creo que se ha dejado marcas y aunque actualmente yo no estoy en el aula, sé que cuando vuelva ya no podré enseñar igual, no porque haya encontrado un método nuevo, sino porque algo en mí cambió. Ahora comprendo que enseñar también es crear condiciones para que algo comparezca. Y que a veces eso implica simplemente escuchar de otra manera, y no lo digo como certeza, sino como posibilidad compartida con quienes siguen buscando cómo estar presentes en lo que hacen. En términos de investigación, esta tesis me regaló una convicción profunda, que no hay un saber neutro, que toda comprensión es implicada, encarnada. Por eso lo que he escrito no es solo un análisis académico, sino también un testimonio de una búsqueda, de una herida, de una resistencia, y quizá como documento pueda ofrecer algo más que contenido, una forma de lectura, una invitación al pensamiento o un modo de alojar lo no dicho. En la educación, esta experiencia no alumbra un método nuevo, como ya mencioné, sino una posibilidad. Quizá la de pensar la docencia como una relación viva,
como un encuentro en el que también el docente se deja transformar por lo que enseña, donde el aula puede convertirse en un espacio de aparición, no de desaparición, y donde incluso el silencio puede ser escuchado como parte del diálogo, como algo que espera ser comprendido. En la escritura, lo que antes era técnica, se ha convertido, como ya mencioné, en una práctica de resistencia. Escribir en este contexto ha sido recordar que aún hay lenguaje disponible, que todavía es posible decir algo con sentido, aunque no sepamos exactamente qué, y que en esa espera hay también conocimiento. No afirmo que esta tesis haya resuelto algo, ni que sea un modelo a seguir, pero creo que si logra ofrecerse como un documento que acompaña, no por lo que enseña, sino por cómo fue buscado, entonces ya habrá cumplido una parte de su sentido. Y es todo. Sí, se cumplieron los 20 minutos, esto es sorprendente. Ya sabes, yo siempre marco mi tiempo. Vale, te agradezco mucho, Sur. Pues en este momento vamos a empezar con un conjunto de preguntas sobre lo expuesto y sobre lo leído en la tesis, ¿no? Abro el espacio para que mis compañeros puedan iniciar con las preguntas. No sé si... Me estás hablando, por favor, puedes iniciar con tus preguntas. Sí, pues gracias por compartirnos tu trabajo, Zul. Me es interesante dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con tu desarrollo como investigadora, porque me tocó estar en los dos coloquios previos y fue interesante el cómo llevaste tu trabajo hacia una disrupción, hacia una nueva manera de pensar la escritura de lo formal, la escritura del conocimiento, y eso es algo valioso y que pude observar a lo largo de los coloquios y verlo ahora en tu presentación. Eso me parece valioso y de reconocimiento. Respecto a la tesis, justo ahorita estaba pensando que esta semana leí Estética de lo efímero, lo efímero de la estética, y lo efímero y el arte. Y entonces, en esa posición, pues se habla sobre la banalidad del arte, y entonces, entendiendo arte como diferentes formas de expresión del lenguaje. Y eso me lleva a pensar en que lo que reconstruyes, o el objeto que reconstruyes en esta tesis, en esta presentación y en este diálogo que haces a través de la filosofía, pues impulsa a pensar más allá de las condiciones filosóficas que ponen las bases del conocimiento, ¿no? Impulsa a pensar en las condiciones materiales que han hecho que la escuela sea un agente de opresión, un agente efímero, un agente que banaliza expresiones de lenguaje. A mí me gustaría saber en este sentido cómo piensas que la recuperación, no ni siquiera de la escuela, sino en cualquier espacio, porque es válido hablar de la pedagogía en un espacio físico o fuera de un espacio físico. Hay personas que hacen sistemas no escolares, pero que hacen pedagogía, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos dos sistemas, ¿cómo pensar en la recuperación de cualquier forma de expresión del lenguaje sin este carácter efímero? Esa es una de las interrogantes que me quedan al final de tu tesis. Y otra, ¿cómo piensas que fíjate que cuando lo leí, al inicio tenía un prejuicio con tu trabajo, que había un sesgo entre lo que podría interpretarse, una tensión diría yo, entre lo que podría interpretarse entre hermenéutica y relativismo. Y entonces al final pareciera que la denuncia es muy relativista. ¿Cómo podrías decir que no es relativo? Cuando al final entiendo que al inicio haces una aclaración muy valiosa, que es el ser de un ente particular, pero al final estás hablando no de un fenómeno particular, es un fenómeno universal,
es la escuela. ¿Cómo podrías vincular o regresar este ente particular hacia el ente universal? Al final pienso que sería valioso porque justo es una tesis que para mí merece ser pensada en lo universal. Y esos serían solo mis comentarios. Adelante. ¿Respondo primero? Sí. Mira, te voy a ser honesta, Sandy. La segunda creo que necesitaría pensarla con más profundidad y con más calma. Yo creo que estaría bien que después platicara contigo y me la vieras bien por escrito. O sea, no que no la hayas podido decir aquí, pero necesito pensarla bastante bien. La otra, la que habla de las cuestiones de la educación. Yo creo que voy a retomar mi tesis. Mi tesis vincula la hermenéutica con la educación desde una crítica al sistema escolar como espacio de letargo existencial. La hermenéutica me permitió leer ese letargo como dato externo, sino como una experiencia que pide ser comprendida desde adentro. A partir de ahí propongo que la educación, no quiero usar debe, pero pues sí, debería recuperar su carácter formativo en sentido profundo. No formar al otro según un molde, sino para habilitar espacios donde el ser pueda decirse, pueda narrarse y pueda comprenderse. Así la hermenéutica, por ejemplo, aquí se encarnaría pedagógicamente al comprender que educar no es formar sujetos obedientes, sino acompañar procesos de desocultación. Esto es dejar que el docente también diga su herida y se viva con el lenguaje y que viva con el otro y pues que viva también con uno mismo. No sé, a lo mejor es una respuesta corta, pero es lo que puedo pensar ahorita como yo vincularía, por ejemplo, en este caso, estas cuestiones filosóficas con las cuestiones educativas. Especialmente, bueno, a mí si se dan cuenta, lo que me preocupa mucho en la tesis es el docente, porque es con la persona que he estado más cercana y porque yo también lo he sido. Entonces, sí, toco mucho esta parte. Pero no olvido la segunda pregunta. Sí, universal. Si gustas. Su tesis tiene dos momentos importantes que no son aislados, sino que están continuados uno del otro, que es el momento de la escritura, que fue lo que nos presentó, que hemos leído, revisado, atendido y comentado, y un segundo momento que es este, ¿no? Que es la oralidad, y que aquí pueden darse preguntas que nos sugiere su propia escritura, que no están del todo explícitas en su texto y que al mismo tiempo es el espacio pues, para que usted pueda hacer comparecer, como señala, lo que quizá está en el propio escrito, pero oculto, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque pues al mismo tiempo que su tesis es un diálogo con usted misma, ¿no? Usted misma es el personaje y usted misma se va encontrando en su propia escritura y va teniendo como varios episodios, ¿no? Es una novela metódica conceptual, ¿no? Va teniendo varios episodios donde se va encontrando autores, pensadores, que le van dando pistas para su propio encuentro. Su tesis tiene este rango de diálogo, decíamos, para encontrarse a usted, pero también se pone a dialogar con nosotros, con su sínodo, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Dialogando todavía su tesis, su investigación, porque usted lo dijo muy bien al final, no es algo ya cerrado, no es algo ya concluido,
sino que hay por pensar, por decir, por seguir dialogando. Entonces, lo que yo voy a preguntar acá, pues son que sigamos dialogando, que usted se sienta inserta en el diálogo de su propia tesis con nosotros y el público que está siendo parte de este diálogo, ¿no? Está siendo parte de su encuentro en este examen. Yo quisiera que nos converse la relación que hay entre estilo y contenido. ¿A qué me refiero con eso? Usted lo ha explicado de buena manera, de que hay un cierto formato que señala, a ver, usted primero plantea esto, luego plantea esto y luego plantea esto y ya está la tesis. Pero algo encontró usted en ese formato que dice, es que ese formato no me va a permitir señalar lo que quiero hacer. Y entonces aparece una forma de escribir, una forma de investigación y aparece un estilo entonces, porque su tesis tiene un estilo, ¿verdad? Sí. Un estilo sui generis, muy poco encontrable en otros trabajos de investigación, pero ese estilo, como dijo usted, no es arbitrario, no es unilateral, no es de que pues yo voy contra el formato y ahora yo hago otra cosa, ¿no? Ese estilo está relacionado al contenido. Lo que quiero que me converse es cómo está esa relación, estilo-contenido. Sí, recuerdo que de hecho de las primeras tutorías que tuvimos, creo que fue pues de las primeras cosas, ¿no?, que me cuestionó. La decisión de presentar mi tesis en formato narrativo no obedece a un afán de ser original o de contradecir la forma, sino fue una necesidad interna del proyecto mismo. Elijo este formato porque considero que la comprensión en sentido hermenéutico no se limita a exponer ideas, sino a dejarlas acontecer, como ya lo mencioné. Como señala Gadamer, la comprensión es un evento transformador, no una operación técnica. Desde esa convicción, la novela no es un simple estilo literario, sino es el espacio adecuado para que la investigación tenga lugar como experiencia. Yo no estoy trabajando con datos empíricos porque mi investigación es de naturaleza teórica y de naturaleza reflexiva. Mi material de trabajo son los conceptos, son las lecturas, son las experiencias de sentido y la manera en la que estos se encarnan en el lenguaje. En lugar de observar un fenómeno externo, mi tesis se compromete con un fenómeno interno, la transformación del ser a través de la comprensión. Y para ello la escritura novelada ofrece un modo de pensar que no disocia teoría, sino que entrelaza estas cuestiones. Opté por ese formato porque me permite una escritura creativa, coherente con mi forma de aprendizaje y con la forma en la que me expreso sin perder el rigor conceptual. Aquí la novela no sustituye el pensamiento teórico, lo pone a prueba, lo vuelve diálogo. Así no niego el valor del formato académico tradicional, pero lo que yo necesitaba explorar requería otra arquitectura textual, una en la que el pensamiento no solo se diga, sino que se viva. Creo que esa sería mi respuesta. Ha marcado algo importante, o sea, la novela, como usted la presenta en su tesis, no carece de rigurosidad. Comúnmente llegamos a pensar que la novela es una distracción, ¿verdad? Yo leo una novela para distraer, pero la manera en que usted la ejecuta en su trabajo de investigación es una novela con rigurosidad, con metodología y con conceptos fuertes que permiten alumbrar
la reconstrucción de su propio ser. Y apelando a este ámbito hermenéutico, usted escribe muy bien ahí en su trabajo, en torno al capítulo 3, esa conversación que tiene con Gadamer. Gadamer señala que toda comprensión tiene una relación con los prejuicios. No hay comprensión sin prejuicios. Pero nos invita a pensar que incluso tenemos un prejuicio contra el prejuicio, ¿verdad? ¿Con qué prejuicios arrancó usted su investigación de encontrar su propio ser? ¿Y qué prejuicios llega usted, no al término de su investigación, eso sigue, sino a hoy? El prejuicio es inherente a la comprensión, pero hay prejuicios que alejan de la comprensión y hay prejuicios que potencian la comprensión. ¿Cuáles fueron los suyos en todo este proceso? Sí, los prejuicios, entendido como posibilidad, en el caso de la hermenéutica, posibilidad para que se dé la comprensión. Yo creo que el primero, y era el título que originalmente tenía mi tesis, era fragmentación de ser. Yo pensaba que lo que a mí me había ocurrido, ese ocultamiento, que ahora ya sé que es un ocultamiento, era fragmentar, que a mí me habían quitado cosas en la educación. Y bajo esa lógica yo empecé a trabajar la tesis y de hecho todavía en los primeros capítulos todavía se conserva. De hecho era algo que platicamos que yo quería cambiar, pero creo que consideré necesario dejar porque para mí era fragmentación. Y ese era uno de los primeros prejuicios que yo tenía. Yo me quitaron cosas, entonces mi idea de reconstruir era, voy a encontrar esas piezas que me han robado y entonces voy a volver a reconstruirme. Y creo que el error también era reconstruirme como volver a ese estado en el que estaba ahí. Pero la persona que pasó por todo ese trayecto educativo ya no es la persona que soy ahora. Entonces no había coherencia y yo creo que ese era uno de los prejuicios más fuertes que yo tenía. Ahorita yo creo que no sé si vincular esto con la cuestión de la última parte, porque es algo que tengo aquí que me ha rondado y yo asumo que es un prejuicio. Al final de Verdad y Método siempre lo mencionamos, mal hermenéutico, aquel que cree que puede o debe quedarse con la última pregunta, y de hecho creo que esto va ligado a eso, que es una pregunta, pero creo que es un prejuicio, es una pregunta bastante dura por la respuesta que voy a dar, que es que entre tantas preguntas que se quedan abiertas en mi tesis, hay una en particular que a partir de haber escrito las últimas líneas de mi tesis y mientras trabajaba en los agradecimientos en el estilo, surgió y me ha estado rondando hasta ahora y me ha estado quitando el sueño. Y voy a mencionar esta pregunta porque es la que más me ha quitado el sueño y siento que entra con una preconcepción que tengo. Y esta pregunta es: ¿hasta qué punto la reconstrucción del ser mediante la escritura creativa puede ser compartida? O si sigue siendo un camino individual, porque la tesis muestra un proceso singular, íntimo, pero la posibilidad de que este camino sea colectivo o replicable es una pregunta que aún late en el fondo. Claro. Entonces, pues, yo creo que por ahí, yo creo que esa pregunta es un prejuicio que me llevo. Sí, que potencia la comprensión, Sí. ¿no? O sea, prejuicio no solo es una carga negativa. Sí, no, es una posibilidad. Así es. Y eso que tiene que ver con sus últimas preguntas, que va mostrando en el epílogo, ¿no? Como usted lo anunció, su epílogo como un horizonte que continúa, como un horizonte que se sigue
abriendo, porque pues bueno fuera, como dice usted, ¿verdad? Ya acabé la tesis, ya me dieron mi papel y ya acabé. Sí, no. No, sigue dialogando, o sea, el proceso no se cierra con la entrega de su papel, sino el acto de comprender se continúa. Y usted lo mencionó hace un momento, se es mal hermeneuta si se cree que se tiene la última palabra. ¿Ah? Lo que dice Gadamer ahí en Verdad y Método. Se es mal hermeneuta si se cree que se tiene la última palabra. Esto, esa aplicabilidad hermenéutica con esa sentencia, ¿cómo la podría usted llevar al ámbito educativo? ¿Verdad? Se es mal hermeneuta si se cree que se tiene la última palabra. ¿Cómo eso nos ayudaría en la educación? Ese principio hermenéutico, asumirlo. ¿Qué luces nos arrojaría? ¿Qué sendas nos invitaría a transitar? Bueno, creo que empezar yo creo que sería incluir, no sé si se me hace una pregunta difícil, pero tal vez podría ser la aproximación, bueno, para mí ahorita, y no quiero que quede como solo esto, sino es como lo que me imagino, lo que me viene ahorita, vincular la hermenéutica tal vez con la literatura. Para mí sería una forma que de hecho fue lo que traté de hacer en la tesis. Yo vengo de educación. Los problemas que a mí me aquejan tienen que ver con educación y la forma como que encontré o el vínculo que encontré fue entre precisamente la hermenéutica y la literatura, y creo que me gustaría quizá abordarlo por ahí. Creo que estos dos pueden poner movimiento. La literatura creo que no solo produce mundos posibles, sino que también involucra al lector en un proceso interpretativo que nunca es neutral. Y la hermenéutica, especialmente desde Gadamer, reconoce que comprender un texto literario no es descifrar un mensaje oculto, sino entrar en un diálogo donde el lector y la obra se transformen mutuamente. Ambas se vinculan, en tanto la literatura es un espacio privilegiado para que la comprensión ocurra. Allí el lenguaje se despliega en toda su potencia y la interpretación no es una operación técnica, sino una experiencia vivida. Vuelvo a mi tesis. En mi tesis esta relación se intensifica, por ejemplo, la literatura no es objeto de análisis externo, sino forma viva del pensamiento. No interpreto la literatura, la habito como espacio hermenéutico. Y pues si tomamos, yo creo que estas dos ideas y las aplicamos en la educación, quizá algo podría surgir de ahí. Como menciono, esa fue como que mi manera de abonar a la educación, haciendo este puente entre hermenéutica y literatura. Y ahora tal vez la manera o alguna otra idea que podría trabajar en el futuro ya es como bajarlo a las aulas. No sé, es como que lo que se me viene ahorita a la mente. Creo que para mí es eso, esa vinculación. Ok, y regresando a su capítulo 3, hay una parte cuando usted habla precisamente de esa expresión que trae Gadamer a colación, que es el pathos mathei, que es se aprende sufriendo. Sí. ¿Verdad? Toda comprensión exige cierto tipo de sufrimiento. Sí. Y esto nos recuerda, pues ya desde la antigüedad,
Esquilo, pues ya decía, ¿verdad? Se aprende sufriendo, se comprende en el dolor. Hasta en el texto bíblico, quien añade ciencia añade dolor y cansancio. ¿Por qué traigo esto acá a colación? Porque precisamente usted va hablando de que igual esos momentos de que se va reconociendo a usted en la escritura van siendo momentos dolorosos. Sí. Para usted misma en el tránsito, ¿no? Literario, de escribir. Y parece que ahí cobra sentido precisamente ese paz del mazos, ese se aprende sufriendo. Y quisiera que conversara con nosotros precisamente ese apartado, ¿verdad? Porque pues, comúnmente, socialmente, pareciera que evitemos el dolor, ¿verdad? Más hasta tómate algo para que no te duela. O si algo te va a doler, evítalo, evádelo. Pero aquí es al contrario, una invitación, como si el dolor también fuera algo parte de la actividad humana, parte de la comprensión y ayuda precisamente a ese reconocimiento de uno. ¿Cómo entra precisamente esa relación que usted nos muestra ahí, que redacta ahí, ese ámbito del pace, ¿no? Su dolor, con el mate, con el aprender, dolor y aprendizaje? Yo considero que en esta parte, cuando escribí esta parte, que es de las primeras conversaciones que la protagonista, en este caso yo, tengo con Gadamer, es que anuncio a través de la figura de Gadamer que a partir de ahí todos esos conocimientos que se le van a ir dando a la protagonista le va a hacer que descubra, que se develen cosas incluso que ella misma quizá no veía, o sea, que se revelen estas cosas. Por ejemplo, creo que una de las principales y que me siento identificada porque yo soy esta protagonista, es darse cuenta de que no sabe. Esa es una de las principales. Es muy doloroso darse cuenta de que uno no sabe, honestamente, pero creo que esto es lo que te impulsa a querer conocer. Ahora, el conocer, el saber, el comprender, que se revelen cosas, te hace adquirir conocimiento. Y ese conocimiento muchas veces te hace, bueno, yo lo siento así, te hace sentirte responsable, que ya tienes una responsabilidad por tratar de ayudar a otros. Y muchas veces creo que el dolor viene de eso, de saber que tienes que hacerlo, porque al haber adquirido una verdad, tienes la responsabilidad de compartirla. Recuerdo mucho bueno, es que me viene a la mente, en una de las clases con la maestra Sandy, precisamente de Fundamentos Filosóficos, que estuvimos analizando la alegoría de la caverna de Platón, que es muy famosa, mucha gente la conoce, y que todo el tiempo estamos hablando de salir de la caverna, y de salir de la caverna, pero se nos olvida que hay otra parte de esa alegoría que es la de regresar, porque es fácil, bueno, no es fácil, salimos y descubrimos muchas cosas y eso es doloroso recibir todo eso, pero muchas veces ese salir y esa luz nos encandila y como menciono, se nos olvida que ahora que hemos recibido esa luz hay que regresar a la caverna porque hay que liberar a otras personas. Y el problema muchas veces también es que hay que regresar con convicción y porque regresar creo que es la parte más difícil. Uno, nos podemos perder nuevamente entre las sombras. Dos, no sabemos cómo nos vayan a recibir esas personas que siguen ahí dentro. Incluso podíamos morir en el intento, pero ya no puede haber vuelta atrás una vez que recibimos estos conocimientos. Tenemos que regresar. Y esa es la parte que a mí me está costando ver cómo voy a hacerlo y esa es la parte que me está haciendo sufrir en este momento. Claro, pues si uno se acostumbra a la oscuridad de la caverna, pues cuando sales, la luz incomoda muchísimo, ¿verdad? Y ha dicho algo bien importante, pues sí, es doloroso cuando uno reconoce que ignora.
Uno cree que sabe cosas, pero cuando uno hace ese autoconciencia, sufre cuando uno dice, bueno, esto que creí que sabía no era del todo así, ¿verdad? Y por último, dijo algo importante que lo relaciona con su capítulo 5, con lo que llamó mi giro hermenéutico, ¿verdad? Ese giro tiene que ver con la querre, tiene que ver con una transformación, tiene que ver con una conversión, tiene que ver con un cambio. Y se vuelve importante porque usted habló que hay un ocultamiento, que la educación ha tenido en cierto momento un ocultamiento, ¿verdad? Pero a un ocultamiento, ¿qué le sigue? El desocultar. Exacto, un desocultamiento. Y usted encuentra en ese capítulo 5, en su giro hermenéutico, su desocultamiento, ¿no? Era oculta para mí, y en todo este tránsito llega un desocultamiento para mí misma, ¿verdad? Bueno, ahora eso en la educación, el ámbito de ocultamiento de la educación, ¿qué se está ocultando en el sentido educativo? ¿Y qué le hace falta a la educación para hacer ese desocultamiento de ella misma? Y usted lo dijo muy bien, ¿eh? Usted es parte, si es que yo misma fui ocultamiento, pero yo misma tengo la potencia del desocultamiento. Parece que lo mismo lo podemos llevar a la educación. La educación misma ha tenido que ver con un ocultamiento, pero es ella misma capaz de su propio desocultamiento. ¿Cómo nos comenta esto? Y por eso quise cerrar con ello, ¿no? Estamos en un centro de investigación educativa. Lo que se ha ocultado, pero también la misma posibilidad de desocultar. Lo que se ha ocultado, creo que precisamente serían las formas de ser particulares de muchos de los que nos encontramos allí, de los estudiantes, de los docentes. Les digo, yo toco estos dos entes porque creo que son los más cercanos a mí, tanto que lo he sido, a ambas, como que he tenido contacto con otras personas que han estado allí. Creo que cuando hablamos de mecanización, adormecimiento, que vuelve autómatas a las personas, que hace que los cuerpos estén presentes, ¿no? Pero el espíritu no esté allí. Creo que esta es la parte que oculta esta repetición sin sentido, porque hemos visto que repetir es inherentemente mal, se repiten las cosas que valen la pena, pero esta cuestión de repetir sin sentido y de permitir también vivir de esta manera, porque creo que muchas veces nos damos cuenta, y lo hablo por experiencia propia, y creo que eso fue algo que también me interpeló, si yo no me di cuenta o si yo lo permití, y siendo honesta, creo que yo también lo permití, o sea, permití estos ocultamientos. Yo mencioné que yo también fui parte de ese adormecimiento, de ese silenciamiento. Entonces creo que es esta parte, esta excesiva tecnocratización, mecanización de los procesos que se llevan a cabo en el sistema educativo, en la escuela. Ahora, para desocultar, yo creo que está en esta cuestión precisamente de comprender, de dejarse decir, pero sin querer controlar. Yo creo que está en esta parte de aquí. No sé, creo que también se puede desocultar cuando nos tomamos el tiempo para pensar en lo que estamos haciendo, y lo digo por mí como docente, por ejemplo, en este caso. Nos dejamos llevar muchas veces por la inmediatez, por la rapidez que se está viviendo, y no nos detenemos un momento a pensar. Obviamente yo lo digo aquí desde ya otra mirada, desde cosas que ya descubrí. Yo creo que aquí
reto es ver precisamente pues una manera de llevarlo a otros. Yo me he dado cuenta que una de las principales herramientas que tenemos es, no es herramienta, es detenernos, es esperar y pensar lo que estamos haciendo. Y como menciono, no sé ahorita todavía y me causa sufrimiento y espero que sí, bueno, continúo ver ahora la manera de llevarlo a lo mejor a otras personas, de sacarlo, que no solamente se quede en mí o que se quede aquí, sino llevarlo a otros lados. No sé si se pueda, no sé cómo, pero pues estoy en el camino, ¿no? De quizá tratar de desocultar otras cosas. Me silencio en el diálogo y... Vale. La maestra Sandy Sandra te quiere hacer una última comentario o pregunta, entonces vamos a darle espacio para que lo lleve a cabo y al término yo estaré cuestionando. Gracias. Quise tomar otra vez la palabra porque estaba haciendo unas últimas reflexiones acerca del último coloquio. Daniel me dijo, ¿por qué tendría forzosamente en la escuela? ¿Por qué tendría que ser forzosamente en la escuela el lugar donde se leería la tesis de Susi? Y entonces ahora me viene ese pensamiento, porque cuando dialogamos sobre escuela, con los comentarios que hizo el doctor Mario, y pensando en el significado que le damos a escuela, pienso que es interesante lo que abre tu tesis. Para mí el valor de una tesis representa lo que abre, y tu tesis abre muchas cosas como esto, pensando en que el conocimiento es más allá que el espacio de escuela, ¿no? Y ese significado que regularmente le damos a la escuela como un centro físico, como un centro, no sé, de estructura arquitectónica que tenga, ¿no? Pero la escuela, el conocimiento, pienso, tiene la potencia de ser más allá que el espacio estructural. Por tanto, a mí me parece que el significado que va tomando el trabajo que realizaste, pues es el de recuperar otros espacios. Si de alguna manera se puede vislumbrar una cierta denuncia a la estructura escolar, al sistema, a la gestión el método para enseñar, para impartir ciertas clases y impartir ciertas cosas, pues también sería interesante pensar en dónde son los otros espacios que permiten llevar a la escuela, ¿no? En este momento a mí me significaba que el graffiti puede ser un espacio que no sale de la escuela hacia la comunidad, sale de la comunidad y regresa a la escuela en un sentido muy estricto, en el sentido de colores, en el sentido de el aprendizaje de la grafía, en esta estructura que vamos moldeando como pues, la enseñanza formal, ¿no? Y justo solo no es una pregunta, más que una pregunta es un comentario, el que sí podemos pensar en otros espacios. A mí me ha costado mucho entender eso. Cuando ahorita entré a pedagogía, hay compañeros que estudian el ICH y que defienden la escuela fuera de la institución y el carácter de la institución como no sé, como un controlador, como un formador, como un unificador. Y entonces pienso que abre una posibilidad de pensar la escuela no desde lo que sale de la escuela, sino cómo llevar lo que está fuera y lo que permite ser y regresarlo a la escuela. Y solo para concluir ahora sí, me gustaría que nos contaras muy brevemente cómo fue este redescubrimiento de Zul cuando atravesó, lo voy a describir como yo lo percibí como una estudiante única, como una estudiante, llevo muy poco tiempo siendo maestra, pero como un estudiante que yo no he visto ni desde que soy estudiante. Eres una persona única, diferente, eres una persona que marca presencia, una persona que
puedo recordar las investigaciones las presentaciones de sus coloquios, puedo recordar las participaciones cuando tuvimos el seminario, puedo recordar muchas cosas de Zul que yo podría describir como lo que Zul fue durante las maneras de... Cuidado, ¿desean algo? Sí. Las maneras en que se reconstruyó el ser de Zul. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos podrías decir Zul se redescubrió en estas características, en estos, no sé, adjetivos que tal vez nos puedan definir o con mejores adjetivos que los que yo uso? Pues creo que lo primero fue, ahora sí que como los alcohólicos anónimos, evidenciar, ¿no? Decir lo que me aquejaba y lo que me dolía. Iniciando con, no sé si, bueno, es que esto tiene que ver con eso, no sé si Daniel lo recuerda, porque fue al inicio de cuando yo entré a la maestría. Obviamente yo no venía con este proyecto. Primero yo venía con ya ni me acuerdo, era impartir un taller de escritura creativa por medio de la imagen. O sea, yo ya quería ir y enseñarles a otras personas. Y creo que lo primero, y eso lo agradezco mucho a Daniel, fue que efectivamente me hizo ver mis carencias, lo he dicho, o sea, me hizo darme cuenta de ciertas carencias que yo tenía y pues humildemente acepté que tenía esas carencias y entonces empecé a leer. Y yo creo que eso también tiene que ver con lo que decías antes de otros espacios, la lectura. Me recuerdo que lo primero, lo primero que me dijo Daniel fue: no me vas a tocar esa tesis, te vas a poner a leer. Y yo agradecí mucho eso. Entonces yo me puse a leer todo el material que me daba Daniel, porque efectivamente acepté que pues, no sabía y tenía la obligación de saber, o sea, un deber de saber. Entonces yo me puse a leer y fue ahí donde me di cuenta precisamente de que esto pasaba conmigo. La primera vez que yo le entregué un texto a Daniel, les digo, no sé si lo recuerda, voy a ver si lo encuentro, creo que sí lo tengo aquí, yo lo guardo. Yo acababa de terminar de leer el último libro que me había dado Daniel, que era el Yo Dividido, de Roland Day, y me hizo descubrir muchas cosas. De eso se ocultaron muchas cosas ahí. Es que eso me parece muy importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me va a tardar tantito, pero creo que tenemos tiempo, ¿no? Voy a buscarlo. Es que tengo mis notas y tengo ese primer escrito donde todavía no nacía la tesis ni la idea así como pues se las plantea ahorita, pero déjenme ver. Es que me parece muy importante que yo les lea el primer escrito. Creo que va a alumbrar mucho de cómo empecé. Aquí está. Ya lo encontré. De hecho, lo vuelvo a leer y, híjoles, es duro. Esa primera vez que llegué con Daniel y le dije, escribí esto, léelo, después de haber leído ese libro. Ya lo encontré. Yo lo redacté, está fechado, dice sábado 21 de octubre de 2023 a las 3 de la mañana. Dice, si el pensamiento es lenguaje, ¿qué ha pasado entonces con el pensamiento? Que ya no somos capaces de manifestar eso que pensamos en palabras. Me vuelve loca el saber, mi cabeza tan embotada de lo que se me dice, debería pensar y expresar. Lo que se me dice debería pensar y expresar, que al momento de querer articular una conversación o plasmar una opinión en un texto, termino cual perico vomitando palabras carentes de sentido. Me frustra y me hace querer arrancarme los cabellos el descubrir que lo que dije o escribí no soy yo. Me desconozco en lo que debería de ser algo mío y empiezo entonces a dejar de opinar y escribir. Pues el silencio y la hoja en blanco se vuelven mi zona de confort porque se me ha arrebatado la identidad
y han encadenado mi creatividad. ¿Quién o qué lo ha hecho? Podría culpar al monstruo del discurso neoliberal, empobrecedor del espíritu humano, del que tanto me advertía el ACNI, mi papá, que está aquí presente, cuando decía que para ese proyecto de civilización, aquello que no haya de valor no aporta al enriquecimiento o beneficio, carece de utilidad y en consecuencia se vuelve superfluo y prescindible. Hacer caso omiso a esa advertencia me ha hecho hoy pagar muy caro sus consecuencias, en donde lloro a quien hace 2 décadas sepulté cuando menciono que antes yo leía o antes yo escribía, porque en ese tiempo las palabras tenían sentido para mí, aunque no fuera útil a la plusvalía. Heme aquí llorando a las 3 de la mañana por esa persona que me es tan extraña y pareciese nunca fue parte de mí. Con el fin de reavivar la llama de la relación conmigo misma, urge pensar en relación con otros para entender qué soy yo y describir lo que compone mi mundo. Al diferenciarlo sin asimilarme o distanciarme de los mundos de los demás, porque también soy un ser social que necesita de la seguridad que me brinda la promesa tranquilizadora de los mundos de otros, pues puedo ser parte de ellos y ellos del mío, transformándonos a través de los universos compartidos sin necesidad de encadenarnos a perder nuestra esencia. Pero qué tan fácil es lograr esa conexión con los mundos de los demás, cómo lograr identificar lo que estoy buscando, lo que quiero saber y más aún cómo interpretarlo. Cuando me encontré elaborando una idea del proyecto, cuyo foco fuera la palabra, se me hizo tan claro el pensar que podía ser la indicada para ello. Y entre más me sumerjo en las aguas de este camino que elegí, más me embarga la incertidumbre de pensar si estoy a la altura de tan ambicioso proyecto. Y el solo sé que no sé nada de Sócrates, que aparece desde aquí, se me vuelve una constante. Pero tal como aprendí, resultado de una crianza permeada por las ideas de la religión judeocristiana de mi madre, las aguas en las que nos sumergimos pueden ser renovación y otra oportunidad para la creación. Y aunque sé que ese miedo a lo desconocido seguirá estando presente, lo que debo superar es que me paralice y derive en que no haga nada, no piense, no sienta y no intente. Les digo, todavía siguen siendo muy duras estas palabras. Ese fue la primera vez en donde más o menos se asomó esta cuestión y se desocultaron muchas cosas. A partir del trabajo durante estos 2 años de la maestría, creo que con la guía de tanto mi director de tesis, Daniel, como mi coautor, el doctor Mario, fue que pude ir reconstruyendo esta persona que menciono. No sé si eso alumbra un poquito, porque te puedes dar una idea de cómo comencé y creo que a dónde he llegado hasta ahora. Sí, gracias por compartirnos ese primer pensamiento. Pues nada, solo concluiría diciendo que le sumo coraje. Eres una estudiante con coraje y eso es muy digno de un maestrante y de alguien que está sustentando un trabajo con esta profundidad de conocimiento. Nada más. Hoy me puse sentimental de acordarme. Vale, Zul, sí, recuerdo cuando empezamos a hacer esto en este salón, que nos estaban interrumpiendo. Para tu desgracia sí tengo buena memoria, ¿no? Sí. Entonces, nos estaban interrumpiendo porque había un congreso de odontología, me parece, aquí, y nos estaban robando sillas. Entonces, estábamos desarrollando la idea y recuerdo mucho cuando te dejé Filosofía de las Ciencias Sociales Humanas. Ajá, Mardonio Saussure. Pero también te dije que hay algo que es la literatura que nos cobija y nos permite alumbrar esos claros oscuros que están ahí, grises, tristes. Yo más que hacerte cuestionamientos, te he visto a lo largo de estos años ir creciendo. Por mi fortuna, es difícil luego encontrar esto, el libro que arrojaba, el libro que leías, y es lindo ver eso, es lindo cuando también me metiste en el problema. Qué bueno que llegaste, Mario, porque recuerdo, sí. Yo no soy hermeneuta, tener diferencias. Cuando llegué y te dije, este es mi autor. Cuando aparece Gadamer, yo entendí, había leído rápido nada más, ¿verdad? Y método, porque uno debe de saber, ¿no? No soy especialista en ello. Y sabía que si continuábamos este camino en los primeros semestres, el primer semestre que estuviste conmigo, era de volverme a meter profundamente en Gadamer, y lo bueno es que después de ese semestre apareció Mario y iluminó esa parte que para mí era importantísima. Esto a los académicos nos pone en una dificultad. No es que sepamos todo, pero sí hay que aproximarse al deseo de saber más. No todo, uno conforme va sabiendo que sabe poco, ¿no?
Recuerdo también las veces que empezamos a desarrollar la idea con la literatura. Dije que iba a ser complicado, Sí. que de hecho en ese momento no sabía yo si íbamos a terminar o si nos iban a permitir terminar la tesis, Sí. pero te pedí que nos arriesgáramos y tú aceptaste el reto y el riesgo y enos aquí. Entonces, me parece muy importante porque la tesis contiene elementos bellos. No es que yo haga el comercial, pero es lindo leerla, ¿no? Es hermoso leerla porque no es solamente un tratado descriptivo, es una problematización. Un problema grande en este momento histórico es que muchas de las tesis hacen descripciones de los problemas y no hacen problematización. Y esto lleva a un problema interesante, ¿cuál? No hay un camino, hay varios caminos. Quiero decir que a mí me gusta mucho la ciencia, quiero decir que a mí me gusta mucho el método científico, quiero decir que me impresiona la forma en la que se aproxima a los límites del conocimiento, pero también soy consciente de que no es un solo camino y que existen los caminos como la hermenéutica, como el postestructuralismo, como los elementos filosóficos, los elementos sociológicos. Inclusive puedo no estar de acuerdo con Durkheim, pero me parece brillante la manera en la que entrelaza el problema del suicidio. Me permitiría leer un apartado que me parece refleja mucho de lo que hemos estado discutiendo. Me abrazo los brazos y sigo caminando. No entiendo por qué, después de todos estos años. Ese recuerdo viene a mí ahora, justo cuando me siento más extraviada en mi propia escritura. Tal vez nunca lo olvide del todo, tal vez siempre ha estado ahí, en los márgenes de mi historia, esperando a que lo mire de frente. Y es entonces cuando un leve crujido rompe el silencio. No es el viento entre las hojas de los teposanes, ni el murmullo del agua en el estanque de los lirios. Es un sonido más cercano, casi imperceptible, como el roce de unas páginas que se pasan con cautela. Levanto la vista y a unos metros, sentado en una banca de piedra bajo la sombra de un sauce, Hans-Georg Gadamer me observa con la misma expresión paciente de siempre, como si nunca se hubiera ido, como si llevara ahí toda la tarde, esperando a que finalmente lo notara. Has estado dando muchas vueltas, dice, su tono cálido, sin reproche. ¿Buscabas algo en particular o solo intentabas escapar de la pregunta correcta? Suelto una risa breve, sin humor. No estoy segura de cuál es la diferencia. No pensé encontrarte aquí, admito, cruzándome de brazos. Siempre apareces en mi estudio, entre libros, no en medio de un jardín. Gadamer sonríe, con esa mezcla de ironía y profundidad que lo caracteriza. Ah, detective, ¿creías que solo podía visitarte en los territorios seguros del pensamiento académico? Pero el jardín también guarda sus enigmas. No todo misterio se resuelve en la biblioteca. Inclina ligeramente la cabeza y añade, como quien revela un secreto. Las verdaderas preguntas suelen brotar en los lugares donde menos esperas encontrar respuestas. Quería leer este párrafo, esta parte, porque refleja gran parte de los cuestionamientos que está haciendo el doctor Mario, refleja los comentarios que te está haciendo la maestra Sandra, y con eso, si quisieras por último agregar algo antes de que hagamos las determinaciones, no sé si quieras tomar unos pocos minutos, quiero aclarar, porque ya tengo hambre, entonces, para que después pasemos a la deliberación. Cuando pasemos a la deliberación, les voy a pedir que salgan todos, tomaremos unos minutos para pensar tus respuestas y después los invitaremos a regresar, ¿de acuerdo? Entonces, antes de llevar a cabo ese pedido, ¿algo que quieras agregar, Sol? Me gustaría comentar algo que tú me habías preguntado antes, que tenía que ver con cómo se encontraban, me parece que, cómo se pueden encontrar los estudiantes, que me parecen en particular en estos cruces entre la literatura, la escritura y la lectura. Y creo que me gustaría responderte esa pregunta que me habías hecho, y creo que estas tres son en esencia formas de escucha. Escuchar al otro cuando leemos y escucharnos a nosotros mismos cuando escribimos. Ambas, escribir y leer, nos colocan frente a un espejo, pero no uno que devuelve una imagen fija, sino una que nos interroga y que a veces nos desplaza.
Y en ese vaivén entre el texto y el sujeto, algo ocurre. Nos descubrimos de golpe, nos vemos componiendo. Leer es muchas veces encontrarte dicho por alguien más. Hay frases que nos atraviesan porque nombran algo que sentíamos, pero a lo mejor no sabíamos decir. Y es una forma de revelación también, de reconocimiento. Y es como si el texto te devolviera una parte de ti que no sabías que estaba oculta. Y escribir creo que es otra cosa. Es asumir que el riesgo de poner en palabras lo que aún no entendemos. Uno no escribe porque ya sabe, escribe porque quiere saber qué piensa, qué siente y qué teme. Es un acto de exposición, pero también de alquimia. Al escribir transformamos la experiencia en sentido. El mundo se pronuncia y a veces, ¿cómo puedo decir? A veces hay algo que se asoma. En el fondo, la literatura no es solo un espejo, también puede ser una herida, puede ser una cura, porque al nombrar no solo comprendemos, nos constituimos. Esa es, creo, la fuerza ontológica de la palabra escrita. Por eso muchas veces no sabemos quiénes somos hasta que lo escribimos y lo leemos como si fuera por primera vez. Creo que ya lo medio ejemplifiqué cuando leí esa parte de la bitácora. Y es que me acordé de eso que me habías preguntado y creo que quería tomarme el tiempo de medio comentar lo que opinaba. Y pues sería, creo que todo agradecerles porque creo que ustedes tres, el doctor Mario, la maestra Sandy y Daniel, fueron una parte muy importante de mi estancia aquí en la maestría y quienes me ayudaron a reconocer muchas cosas, a identificar muchas cosas, a descubrir cosas que yo no sabía de mí misma y curiosamente creo que son tres personajes que aparecen en mi tesis, obviamente nombres en clave, pero los tres de Sandy dice a poco sí. Digo, curiosamente los tres que son personajes clave que aparecen por ahí en la tesis. Espero que logren identificar quiénes son. Entonces también estoy muy contenta que hayan pues sido sínodos. Y pues no me queda nada más que agradecerles y pues agradecer también, no me olvido de todos los que pues me acompañaron el día de hoy y que pues se tomaron el tiempo de escuchar lo que tenía que decir. Sería todo. Vale, pues un aplauso. Ahora, para comenzar la deliberación, les vamos a pedir que salgan. Lo que haremos a continuación es leer el acta para que tanto tú como el público escuchen qué fue lo que se deliberó. Y una vez ya leído el acta, tomará la voz el doctor Daniel para dar continuidad. Universidad Autónoma de Tlaxcala, acta de examen de grado en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl a las 12 horas y 0 minutos del día 11 del mes de octubre del año 2025 en el aula magna en el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se reunieron los integrantes del jurado y sínodo: presidente, doctor Edgar Daniel Anaya Torres; secretario, doctor Mario Díaz Domínguez; vocal, maestra Sandra Lisset Vázquez Vega; segundo vocal, maestro Armando Ávilo Carreto; y tercer vocal, maestra Iriana Castillo Vergara, que fueron quienes leyeron tu trabajo. Designado para el examen de la ciudadana Zulbong Mendoza, candidata para obtener el grado de maestra en Desarrollo Educativo e Investigación, quien presentó como tesis la investigación científica titulada Tras la pista de la musa esquiva, reconstruyendo mi ser a través de la escritura creativa.
una aproximación desde la hermenéutica aplicada. En términos de los artículos 39 y 40 del reglamento académico de esta universidad, los sinodales ya nombrados procedimos a la evaluación mediante la réplica y la práctica experimental realizada a la sustentante. Terminando el interrogatorio, se le hizo retirar junto con el público. Y después de que nosotros hablamos de tu trabajo, tanto escrito como oral, hemos decidido libremente resolver aprobarte por unanimidad, ¿no? Felicidades. La acta está firmada por los sínodos ya mencionados y, por supuesto, por el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el maestro Alejandro Palma Suárez, 11 de octubre del año 2025. Pues muchas felicidades. Gracias. Ahora, tal como mencioné, el doctor Daniel tomará la protesta de ley como acto y pues para dar continuidad a palabras finales que quieras dar tú, alguien del sínodo o los familiares, tus amistades. De acuerdo, Zul. Bueno, esto es de los actos protocolarios que con los años luego han carecido de sentido, pero creo que en este momento tiene que volver a cobijarse de significados. Entonces te tomaré la protesta. Espero que te acompañe durante los años venideros. Protesta usted desempeñar con ética y responsabilidad los principios científicos, humanísticos y tecnológicos que ha obtenido dentro de este centro de investigación, practicando el bien en los intereses de la patria, la humanidad y el prestigio de esta institución que le confiere el grado de Maestra en Desarrollo Educativo e Investigación. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Si así lo hiciera usted, que la sociedad se lo premie, y si no, que se lo demande. Un aplauso.